¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nosotros somos el Sindicato de Conocedores. Estamos conformados por Juan Carlos Guarneros, Montserrat Velasco Jiménez, José Luis Butrón y Emiliano Moreno Corichi. Nosotros somos un grupo. Vamos a estar presentando un podcast, desde la comodidad de nuestras casas debido a que, estamos en una pandemia y realmente no se puede. Nosotros hoy les vamos a presentar el tema que realmente es bastante polémico y pues sí, ya hay algunas variaciones, hay algunas corrientes de pensamiento que pueden diferir en muchas cosas sobre este tema, pero bueno, ahí estaremos intentando darles una visión muy general, una visión en la que no estamos completamente a favor, pero tampoco estamos completamente en contra. Hoy hablaremos de los transgénicos, pero para poder hablar de los transgénicos necesitamos saber primero pues, ¿qué son los transgénicos? No, citado, podemos decir que los transgénicos son organismos modificados mediante ingeniería genética, en los que se han introducido uno o varios genes de otras especies. Por ejemplo, el maíz transgénico que se cultiva en España contiene un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis. Y bueno, si en algún momento o en algún caso de tu vida llegas a escuchar que, alguna especie tiene un gen que no es específicamente de ese alimento o de ese animal, estamos hablando de un alimento transgénico. ¿Qué tipo de genes o qué se diferencia de un híbrido o un transgénico de una mejora tradicional, como lo hemos estado haciendo por siglos, incluso milenios? Y es que si es que no lo saben, durante muchísimo tiempo el humano ha modificado genéticamente sus alimentos, incluso sin saberlo, puesto que, cuando hay muy buenas siembras, cuando se sabe que una semilla está casi que en su momento más alto, en su pic de selección animal o selección natural, esa semilla se guarda para después juntarla con la semilla de la cosecha siguiente y de ahí salía un alimento diferente, con diferentes capacidades, como lo que sea. Y eso finalmente, hace muchísimo tiempo, se podría llamar como un transgénico, aunque realmente no lo era. Puesto que, ahora lo que se hace es, como ya dije, cambiar los genes y, saltar barreras entre especies. Y, finalmente esto antes no se podía hacer, puesto que, una bacteria ni siquiera sabían que era una bacteria, entonces juntar una bacteria con un alimento sí era bastante extraño. Pero para también avanzar un poquito acerca de los transgénicos, también tenemos que preguntarnos cómo funcionan, ¿no? En qué consisten los transgénicos tan polémicos o en los que normalmente escuchamos hablar en las noticias. Así es, compañero. Pues los cultivos y alimentos transgénicos básicamente consisten en genes de bacterias, como ya lo mencionabas, pero estas son una alta gama de posibilidades, puesto que se han hecho investigaciones de genes de ratones en cerdos, también genes de pescado dentro de tomates y hasta genes humanos dentro del arroz. Existen muchos más, pero estos son como los más principales. Existen diferentes tipos de cultivos transgénicos, no son muchos, pero sí existen diferentes, que principalmente son la soja, el maíz, el algodón y la colza, que prácticamente suponen el 100% de la superficie cultivada con organismos genéticamente modificados a nivel mundial. Mucha gente pensamos que estos organismos modificados resisten a las sequías, pero no, esto es erróneo, ya que estos organismos modificados solo resisten la tolerancia al herbicida y a plagas, incluso una mezcla de los dos, pero no resisten sequías. De igual manera, se piensa que estos cultivos o alimentos son los más sanos de la historia, pero también es una idea errónea, puesto que no existe ningún estudio independiente e imparcial por organismos genéticamente modificados para la salud humana. Los estudios realizados con ratones en algunas universidades europeas demuestran daños causados en la salud de estos animales con el paso del tiempo por los organismos. Y pues después de una década y media de cultivo comercial, la industria biotecnológica no ha podido demostrar ni un solo beneficio de los transgénicos en aspectos económicos, ambientales ni para la salud. ¿A qué se refiere esto? Que no hay ningún beneficio. Pero pues no solo hablaremos de esto, también tenemos que saber estadísticas de nuestro país
que es pues lo que más importa, ¿no? Porque somos mexicanos y tenemos que saber acerca de México. Y bueno, tiene razón mi compañero Juan Carlos. Es importante, bueno, para nosotros es importante saber sobre los alimentos transgénicos en México. Y primero tenemos que saber que pues, el acceso a la información a lo que nosotros consumimos diariamente es un derecho básico. Sin embargo, a comparación de, por ejemplo, en otros países como Japón, China, Europa, Estados Unidos, entre muchos otros, aquí en México no existe como tal el etiquetado de alimentos transgénicos, por lo cual nosotros no tenemos esa información de saber si nuestros alimentos lo contienen o no. Sin embargo, hay ciertos alimentos que sí están confirmados, que normalmente pueden llegar a ser transgénicos. Por ejemplo, el jitomate, la soya, el algodón en forma de aceite, al igual que la canola, alimentos enlatados y la leche. Sin embargo, me voy a centrar en uno muy importante, que es el maíz. Como tal, México no se caracteriza mucho por ser un país cultivador de alimentos transgénicos, pero eso sí, el 50% del maíz, por ejemplo, para consumos de países, un ejemplo de Estados Unidos, más cercano, normalmente ellos sí acostumbran a modificar genéticamente sus productos. Realmente los transgénicos pueden desarrollar enfermedades, pueden ser destructivos en cuestión del medio ambiente, y por esto también trajo una polémica en nuestro país en cuestión de alimentos transgénicos. Pues se dice que realmente las autoridades no querían aceptar o dar, por ejemplo, una autorización para que se siembre. Sin embargo, hace mucho tiempo atrás ya se han dado las 5 autorizaciones para que puedan cultivar alimentos transgénicos, cosa que no le agradó mucho a los ambientalistas y a algunos agricultores. Sin embargo, su polémica no es solamente por aspectos técnicos, también por enfermedades que pueden contraer, y por eso no está confirmado aún. Sin embargo, dicen que probablemente en el 2024 México vuelva a prohibir el maíz transgénico y eliminará de manera gradual todas las importaciones. Sin embargo, esto todavía no está confirmado, y como sabemos bien, México aún no da claridad sobre si muchos de los alimentos que consumimos son transgénicos o no. Sin embargo, también hay que conocer ciertas estadísticas sobre los alimentos que normalmente nosotros llegamos a consumir. Y sí, como ya había mencionado mi compañera Monse, uno de los alimentos que más es consumido en nuestro país es el maíz. Según un estudio realizado por Sustainable Food Systems, dice que en la capital de México no se consume, bueno, sí se llega a consumir el maíz un poco como tal, pero también se podrían llegar a consumir como son las tortillas, el cereal o la botana, y que dentro de esa variedad el 90% contiene maíz transgénico. Esto quiere decir que ya es parte de nuestra alimentación, y es por ello que un 96.5% de los consumidores mexicanos no saben qué es un transgénico. Por eso el 95% quiere tener alguna información y también saber si contiene un transgénico o no lo que está consumiendo. Regresando con el maíz, anualmente se consume maíz transgénico de aproximadamente 40 millones de toneladas, y que se consume maíz blanco, más maíz blanco que amarillo. Y por último, los herbicidas. Cada año el suelo se rocía con más de 320 millones de litros de glifosato, que es básicamente lo que contienen los herbicidas, lo cual significa que 13 millones de personas están siendo afectadas gracias a esto. Y bueno, ahí tienen los datos. Ustedes que nos están escuchando acá en casa, yo creo que pues ya se pudieron haber dado una idea de lo que son los transgénicos, de qué consisten, y finalmente con esas estadísticas vemos que mucha gente pues realmente no sabe lo que son. Entonces, desde mi punto de vista personal, yo creo que hay, como cualquier cosa, puntos buenos de los transgénicos y puntos que se podrían mejorar o que finalmente son negativos, puesto que, bueno, sabemos que los transgénicos ayudan a que finalmente se hagan
cosechas masivas, a que haya muchísimo más alimento, a que, bueno, este alimento sea más resistente, pero por otro lado, pues sí, hay afectaciones finalmente en la salud de las personas, en la salud de los cultivos, de la tierra, y bueno, son cosas que también van ligados a los transgénicos, pero que finalmente yo creo que con el avance de la tecnología lo podemos mejorar. Así que yo creo que los transgénicos son un muy buen comienzo para la humanidad y sobre todo para la biotecnología. Pues apoyando la postura de mi compañero Emiliano, de igual manera pienso lo mismo, que existen puntos buenos, pero puntos que podríamos mejorar. Dentro de mi punto de vista, sí apoyo los organismos transgénicos en los cultivos, ya que pues beneficia a los productores agrícolas, pero dentro de los alimentos, para nosotros, para los humanos, estoy como que un poquito en desacuerdo, ya que a largos plazos sí puede causarnos daños en la salud. Entonces sería básicamente un 70% a favor, un 30% en contra, pero pues todo. Pues yo igual estoy un poco mitad y mitad. Sí, estoy a favor de que pues, los alimentos transgénicos, como dice mi compañero Emiliano, son un gran avance. Sin embargo, mi punto en contra es que realmente poco a poco están afectando nuestro medio ambiente. Sabemos que hoy estamos muy mal, nuestro medio ambiente se está acabando. Y pues el seguir consumiendo o propagando alimentos transgénicos que usan insecticidas que dañan muchísimo el suelo, también puede ser un daño, y también a largo plazo consumirlos de manera excesiva también puede traernos un daño. Sin embargo, yo creo que sí es un gran avance, un gran descubrimiento, y puede traer ciertos beneficios si nosotros llegamos a investigar bien. Bueno, pues mi opinión sería lo mismo que mis compañeros, un 50-50, ya que por el lado de los alimentos estoy a favor, porque hacen una mejora para que estos se puedan conservar, pero de la otra parte, los herbicidas estoy en contra, ya que suelen ser muy malos, ya sea por el cultivo o Y bueno, ahí tienen las opiniones de todos nuestros compañeros, y bueno, sepan que son imparciales, que son solamente nuestras opiniones, y bueno, ustedes allá pueden hacer su propio criterio con su propia investigación. Así que bueno, espero que hayan disfrutado esta plática, estos datos que también les proporcionamos, y que ustedes también se informen sobre los transgénicos, porque finalmente son un tema de carácter no solamente nacional, sino también mundial. Así que los esperamos en el próximo capítulo, en el próximo episodio, en la próxima emisión del Sindicato de Conocedores. Así que bueno, soy Emiliano Monocorichi y les deseo un muy feliz